Qué sueñazo viajar en casa rodante. Lo pensás, lo querés, ya lo estás viviendo casi. En este video te vamos a contar lo que nos encanta de viajar en motorhome. Y lo que odiamos de este estilo de vida. Que te adelantamos, no es para cualquiera. Acompáñanos a ver qué pinta. Somos Mecha y Wally y se cumplen exactamente 3 años que terminamos de construir nuestra casa rodante. Viajamos por Argentina, por la costa de Brasil y bueno, ya formamos nuestra experiencia de lo que es este estilo de vida. Advertencia. En este video vamos a tratar el lado B de vivir viajando y vamos a desromantizar la van life en muchos aspectos. Estás avisado. Arranquemos primero por lo que nos gusta, que creo que es todo muy obvio, ¿no? Son cosas lindas, cosas por las que uno se imagina estar viajando en casa rodante y por las que nosotros construimos la nuestra. El primer punto que se nos ocurrió cuando armábamos esta lista no es tanto conocer paisajes increíbles, que obviamente sí, sino más bien viajar a tu tiempo. Viajar de esta manera te da la posibilidad de tomar decisiones en cuanto al tiempo, que es lo más valioso de uno, que es la verdadera libertad. Entonces te puedes quedar meses en un lugar si te gustó, semanas, decidir cuándo continuar ruta, cuándo no. Cuando viajas de otras maneras, en avión o en micro, te tomas vacaciones, es muy difícil que vos puedas tener esta libertad en cuanto al tiempo. En cambio, con tu casa a cuestas, vos te podés quedar el tiempo que quieras en cada lugar. Y así fue que pasamos 10-15 días en una playa mínima de Brasil, por ejemplo. Es lo más parecido a sentirse libre de verdad. Uno nunca es totalmente libre, pero realmente cuando estás en una ruta diciendo, che, ¿para dónde vamos? Y tenés un montón de posibilidades, la verdad que eso está buenísimo. Siguiente punto, poder estacionar al lado del paisaje. Esto es un montonazo, gente. No saben los lugares donde hemos estacionado. Acá les dejamos algunas imágenes. Lugares donde decíamos, che, estamos mejor situados que el hotel que está atrás nuestro, porque estábamos en medio del paisaje o bien estacionados en la arena. Abríamos la puerta y teníamos el agua al lado. La verdad que eso es algo impagable. Hay países como Brasil, por ejemplo, que tiene tanta extensión de playa que vos podés estar frente al mar sin molestar a nadie y en lugares habilitados, obviamente. El próximo punto es tener todo a cuestas, no tenés que armar un equipaje. Y esto es un montón, la verdad es espectacular. Vos estás en la playa y tenés frío, te agarras una campera. Tenés hambre, te vas a cocinar. ¿Querés dormir una siesta? Lo podés hacer. Es una locura porque cuando te vas de vacaciones o de viaje o de mochilero, por más que sea mucho tiempo, que te vas a vivir de viaje o que te vas años, tenés que pensar qué te vas a llevar y siempre faltan cosas. Así tenés absolutamente todo con vos. Y con esto, sabes que estás acá estacionado, te vas para otro lado y no tenés que desarmar ni armar nada, sino que ya tenés todo con vos. Así que de ahí te vas a otro lado y seguís teniendo todo. Y aparte, mientras más pasa el tiempo, más vas optimizando todo lo que llevas. Te sacás de encima cosas que no sirven, por ejemplo, mucha ropa al principio te llevas, o un montón de cosas que no vas usando, y vas comprando cosas que son cada vez más útiles. Este punto es obvio que es conocer lugares, y conocer lugares de otra manera, porque al viajar en motorhome y poder manejar tu tiempo, la verdad que generalmente te sentís muy local. Pasás quizás una semana en un lugar porque estás tranquilo, entonces vas siempre a comprar a la misma panadería, al mismo supermercado, te empezás a cruzar a la misma gente, es como que te sentís local por un ratito. Obviamente que hacemos, o a nosotros por lo menos nos gusta hacer las cosas turísticas, pero después conocer la verdadera esencia del lugar es espectacular. Por ejemplo, nos pasó en Ushuaia, que estuvimos casi un mes y de repente éramos súper locales, ya conocíamos las calles, cómo llegar, dónde ir a comer, y eso es algo que te da solo este estilo de vida o muy pocos estilos de vida. Conocer gente. En este estilo de vida uno está muy dispuesto y predispuesto a conocer gente porque bueno, obviamente uno vive también más expuesto y muchas veces en la calle, entonces te estacionan al lado y con muchas de estas personas te haces amigo al toque. Hemos tenido amigos de tener una charla y después bueno, vamos a comer algo y tomamos una birra y pasó por ejemplo con el plan Pangea que siempre lo nombramos acá, que compartimos casi 3 meses de ruta o con un montón de personas que fuimos compartiendo ruta y hemos hecho amigos de verdad muy fuertes. Esto no quiere decir que todas las personas que viajamos en motorhome, solo por viajar en motorhome, vamos a ser amigas. También nos ha pasado de encontrarnos con otros viajeros o viajeras y no pegar mucha onda y eso está bien también. Eso está buenísimo aclararlo, porque mucha gente piensa que porque compartís un estilo de vida
te vas a llevar bien con cualquiera. Y no, pasa como en la vida normal, cotidiana, que uno tiene más feeling con otra persona que con otra. Otro pro de esta vida es poder trabajar en lugares increíbles. Hemos estado trabajando con la computadora, con montaña de fondo, con un monumento increíble de fondo al lado de la playa. La verdad que poder trasladar tu laburo a diferentes puntos turísticos está buenísimo. Y ni hablar de nosotros que hicimos un poco de este estilo de vida nuestro trabajo, si bien al principio no fue buscado, terminó pasando, entonces doble felicidad, porque aparte estamos trabajando de nuestro estilo de vida, mostrándolo, está buenísimo. Viajando, o sea, es una locura. En definitiva, hay un montonazo de cosas buenas y hay un montón más que no estamos nombrando, que se nos van ocurriendo, porque está muy claro que vivir en un motorhome es hermoso y que es precioso y que disponer de los tiempos de uno es inigualable. Y todas estas cosas dan el balance totalmente positivo. Ahora vamos a pasar a las contras, obviamente que también son un montón, pero nos gusta aclarar siempre que si bien hablamos siempre del lado B de ir viajando, estas cosas que son positivas pesan muchísimo y por eso uno decide llevar adelante esta vida. ¿Y por qué hacemos un video contando estas cosas y remarcando el lado B? Bueno, porque es el video que nos hubiese gustado ver a nosotros antes de salir de viaje. A veces te imaginas una vida idílica, solo la parte soñada, la que está clara, la que hablamos recién, y no tenés tan en cuenta el lado B, que está bueno ir interiorizándolo para saber a qué te vas a enfrentar antes de salir de viaje. Dejanos en comentarios cuál pro te gusta más. Y ahora vamos a pasar a las cosas malas de esta vida o las cosas que nosotros vemos como negativas. Pero antes vamos a darle paso al patrocinador de este video. Y para esto queremos responder la pregunta que más nos hace todo el mundo cuando nos cruza y nos ve con nuestro motorhome, que es ¿de qué viven? ¿De qué viven? ¿De qué vive esta gente? Nosotros trabajamos creando contenido para nosotros y para otras marcas. Por lo tanto, solemos cobrar dinero del exterior y también cobramos dinero por este video que estás viendo ahora en YouTube. Por eso, suscríbete, aprovecho para decírtelo. Y cuando contamos esto, lógicamente la segunda pregunta es, ¿pero cómo cobran los dólares del exterior? Si todos saben que vivimos en Argentina y que esto es un lío. Aquí aparece la empresa Virtual Exchange 22 que nos ayuda a cobrar los dólares del exterior en simples pasos al tipo de cambio libre y con la mejor comisión del mercado. Aplausos para Virtual Exchange 22 que nos acompaña hace más de 3 años que cobramos la plata de YouTube con ellos y siempre de primera respondiendo todas nuestras dudas. Pueden seguirlos en Instagram y preguntarles lo que quieran, siempre están al pie del cañón respondiendo con la mejor de las ondas. Nosotros, como dijo Mechi, lo usamos hace 3 años y saben que solo recomendamos cosas de confianza en este canal. Seguimos con el video entonces. Lo malo de viajar en motorhome, si hemos puteado con muchas cosas, Mercedes, que acá se las queremos decir, les vamos a contar todo de este lado B. Si vos ya estás viajando en tu motorhome, nos vas a entender con todo esto que vamos a decir. Y si no estás viajando, escuchanos con atención porque este video es para vos. Primera aclaración. Si no es que te vas a ir 15 días, 20 días, un mes y vas a volver, estas no son vacaciones. Esto es un estilo de vida, vas a tener tu misma vida, pero en un lugar de 4 metros cuadrados. Por lo tanto, sacate el chip de que vas a vivir relajado, porque no es así. Jamás tuve tanto estrés como lo tuve viviendo en la camioneta. Así que esto no es una vida relajada. Hay muchos momentos relajados, pero no es una vida relajada. ¿No es un montón? No, está bien. Vamos, estamos acá con la compu, hicimos un guión, un listadito porque anotamos bastantes cosas. Porque es un montón. La toma de decisiones constante. Esto es algo que parece medio tonto si lo dices así nomás, pero es algo que te estresa muchísimo. Decisiones básicas como dónde vas a dormir te puede llevar toda una tarde o un día entero. Gente, hemos llegado a lugares donde por ahí no estaban en iOverlander, que es la aplicación que usamos para ver dónde dormir. Entonces uno tiene que analizar el territorio para ver dónde es seguro, si te permiten dormir ahí, si no te van a sacar. Si hay otros viajeros, a veces está bueno buscar que haya otros viajeros para sentirte seguro y saber que puedes dormir ahí sin problemas. Ustedes piensen lo siguiente, ya viven estresados por un montón de cosas, ¿no?
Entonces, todas estas cosas por las que vienen estresadas seguramente las van a llevar consigo al viaje, porque son problemas de estrés de trabajo o problemas familiares o bueno, la vida misma. Pero eso se le suma un estrés al que no estamos acostumbrados, que son decisiones que tenemos por lo general y por suerte resueltas, como bañarse, cocinar, conseguir comida, vaciar las aguas grises, vaciar el poti y un montón más de estrés y de decisiones que se suman al estrés que vos ya tenés en una vida convencional. Entonces estás todo el tiempo con una carga mental en la cual tenés que tomar decisiones. Dónde dormir, dónde cargar agua, dónde descargar aguas grises, dónde descargar aguas negras, dónde comprar comida, dónde vamos a turistear, dónde hay wifi, dónde vamos a trabajar. Tener muy en cuenta el clima porque eso afecta directamente tu día a día viviendo en una camioneta. Entonces hay que evitarles a los 50 grados de calor que nos hicieron por ejemplo en Corrientes o a los menos 15 que nos hicieron en el Chaltén, porque además vos tenés que seguir trabajando y cumpliendo. Entonces esos días tenés que irte a una estación de servicio o a un hotel o a donde sea para resolverlo. ¿Qué ruta vamos a tomar? ¿A dónde nos vamos en el próximo punto? Bueno, es algo que te estresa. Así que dejando esto de lado, pasemos al siguiente punto que también es negativo. Que se rompan cosas todo el tiempo. Y ustedes dirán, bueno, en una casa también se rompen cosas todo el tiempo. No, no es lo mismo. Porque acá se rompen cosas todo el tiempo de la casa y del auto. Pero además es un auto que está en constante movimiento y además es una casa que está en constante movimiento. Entonces todo se rompe mucho más. Se nos ha roto la cañería de la casa rodante por lo que se nos inundó todo. La mesa, el piso, nos empezó a perder agua a una canilla. De la camioneta, la bomba de agua, el alternador, el burro, parte del tren delantero. También se nos rompió, acá haciendo una memoria rápida, el calefón en un momento, la bomba de agua y las luces varias veces. Y por el movimiento se nos cayeron varios frascos, lo cual hizo que bueno, se rompan esos frascos, pero además se ensucie todo de una manera que es muy difícil de sacar. Y bueno, muchísimas cosas más, pero que no quiero pensar ahora. Así que ten en cuenta que bueno, esto lo tomás como parte del viaje también. Sabes que en algún momento algo se va a romper, por lo que tenés que estar preparado con un ahorrito porque se rompe algo grosso que tenés que sacar y gastar. Porque en la camioneta hemos gastado bastante en viaje. Y un buen tip es llevar repuestos de las mayores cosas que pienses que te pueden llegar a funcionar. O repuestos chiquititos porque siempre se usan y los vas a necesitar. Este es el momento donde tenés que suscribirte al canal y darle a la campanita para que te avise cuando hay un nuevo video de Vino de Pinta. Otra cosa negativa son las cosas básicas que uno da por sentado cuando vive en una casa fija. Por ejemplo, desagotar el poti es todo un desafío y una asquerosidad. Nosotros tenemos el poti químico que no lo usamos con nada químico, lo usamos con sal gruesa para no contaminar nada, pero cuando vas a desagotarlo obviamente es un asquito. Y además hay que hacerlo en lugares habilitados siempre, así que por lo general no quedan cerca de donde estás. Cada 3, 4 días o menos tenés que irte lejos para desagotar y volver a donde querés estar. Que se te agote el agua. Claro, vos en tu casa fija abrís la canilla y sale agua siempre. ¿De dónde viene? Bueno, no sabemos. Pero en una casa rodante nosotros tenemos 100 litros de agua que nos dura aproximadamente 4 o 5 días con toda la furia ahí cuidándola mucho. Y esto también pasa mucho cuando llegaste a un lugar hermoso que decís, bueno, acá me quedo a vivir. Pues no, mi ciela, a los 3 días te tenés que ir a cargar agua lejos y si tenés suerte volver, porque muchas veces tampoco es viable volver y ya te vas y seguís ruta porque por ahí te queda más lejos, por ahí son muchos kilómetros hasta poder cargar agua y no siempre se consigue agua tan fácil. Hay países donde es más fácil que otros, pero es un tema que te den agua también. En Brasil es muy complicado, la gente cuida mucho el agua. En Argentina encontrás canillas por todos lados. Por todos lados, sí. Es muy fácil encontrar canillas en Argentina. Todas las plazas. Si vos vas a viajar en motorhome, todavía no tenés el ojo del viajero de motorhome, pero después vas a descubrir que en todas las plazas hay una canilla. Es verdad, se entrena el ojo para encontrar canillas, pero bueno, atentis que hay que estar pendientes de dónde te pueden dar agua. Que se te acabe la garrafa, también estás cocinando y en una casa fija, si tenés la suerte de tener una red de gas que pasa por tu barrio, porque en Argentina lamentablemente todavía hay muchos lugares sin gas y usan garrafa, pero si tenés gas, claro, no tenés esa preocupación. En una casa rodante se te puede acabar la garrafa y en medio que te estás bañando con agua calentita,
chao, empieza a salir agua fría, o estás cocinando y de repente te quedaste sin garrafa, la cocina, la comida a la mitad. Y ojo que si pensás viajar por otros países, no todos tienen el mismo pico para cargar gas. Uf. Entonces a nosotros nos pasó en Brasil, por ejemplo, que no conseguíamos la garrafa que necesitábamos nosotros para el pico, así que estuvimos un montón de meses con las garrafas chiquitas porque era más fácil, más económico y bueno, tiramos así. Pero a tener en cuenta también. Seguimos con otro punto porque hay un montón de puntos, ¿vieron? Quedarte sin luz o sin energía. Y esto es algo que pasa bastante seguido. Nosotros tenemos paneles solares que, como bien dice su palabra, se alimenta del sol. Y hay días que, si está nublado o tenés varios días de lluvia, bueno, te quedas sin energía, las baterías no cargan. Entonces, por ejemplo, no podemos cargar celulares, no podemos cargar las computadoras, por lo que no podemos trabajar esos días. Y si no tenés un buen sistema, hasta quizás te podés quedar sin luz. Esto a nosotros no nos pasa porque tenemos luces a 12 volt que necesitan muy poquita energía, entonces es raro que nos quedemos sin luz. Luz siempre tenemos, pero no podemos cargar cosas. Y esto es independiente al panel solar que vos tengas. Por más que tengas el más pro y las baterías más pro, si no hay sol, no tenés electricidad. Siguiente punto, trabajar desde cualquier lado. Si bien lo dijimos como algo positivo, también esto tiene su lado negativo. Porque no siempre tenemos wifi disponible, no siempre tenemos los datos disponibles, no siempre, como les dije antes, tenemos la electricidad para poder trabajar con las computadoras y el celular. Entonces, a veces no tenemos la conectividad suficiente para trabajar tranquilos, relajados, como una casa donde por ahí te tirás en el sillón y tenés wifi y electricidad. Entonces tenemos que trasladarnos o a una estación de servicio, a una cafetería, a algún bar, a donde sea, para poder trabajar relajados. Seguimos, extrañar a familias y amigos. ¿Pensaron que iba a ser el primer punto? Porque es lo que se dice siempre, es el más común. Sí, obvio, si estás fuera de tu casa vas a extrañar a tu familia y amigos. No hay muchísimo que adentrarnos en este tema. Pero bueno, es un punto muy negativo, a veces estás muy lejos en momentos importantes, a veces no puedes estar en celebraciones, casamientos, bautismos o cuando pasa algo malo, entonces es muy pesado. Y nosotros, si bien siempre lo charlamos esto, no somos personas de extrañar mucho, pero uno extraña los momentos más que nada, ¿no? Como está diciendo Mechi, fechas importantes, o es muy feo cuando le pasa algo a alguien y no estás al lado para darle un abrazo o ayudarlo. Y si las personas que te quieren te ven feliz, eso es importante y la verdad que no hemos recibido reclamos de nadie, sino que todos diciendo qué lindo lo que están haciendo, así que eso la verdad que se agradece un montón. Vivir en 5 metros cuadrados y peor, convivir con tu pareja en 5 metros cuadrados. Es un temón, ¿se imaginan? Quieras o no, los roces van a existir. Nosotros nos hemos peleado bastante en la casa rodante, por lo que yo quizás me iba a la cabina, ahí como uno se relega en la cabina, ¿viste? Y se queda en la cama como para estar alejado lo más que se pueda, pero bueno, obviamente vivís 24/7 con tu pareja, si es que viajas en pareja, no aclaremos, estamos hablando acá porque somos pareja. Quieras o no, estar ahí en 5 metros cuadrados es algo que te va a generar cierto chisporroteo, ¿no? Sí, pero no es solo las peleas, sino la convivencia en sí en tan poco espacio. Muchas veces uno quiere un espacio personal y vos decís, bueno, salí a caminar. No siempre se puede porque esto hace mucho frío afuera o hace mucho calor o está lloviendo. En Brasil estuvimos como 10 días de lluvia muy intensa. Solo podíamos estar adentro, así que es bueno a bancártela y a convivir lo mejor posible. Y lo mismo si viajás solo o sola. Son 10 días de lluvia, tenés que estar ahí adentro, vos y tu alma. Y bueno, ahí hay que desarrollar técnicas para intentar tener tu espacio personal a pesar de estar en estas condiciones. Pero nosotros pasamos el desafío. Estamos acá, ¿no? ¿O no? Estamos acá, sobrevivimos. Sobrevivimos a los 5 metros cuadrados, nos hemos peleado bastante, obviamente. Pero bueno, siempre son más los momentos felices. ¿O no? Sí. Vamos con el último punto. Esto no lo ordenamos en orden de qué nos gusta más, qué nos gusta menos, qué nos afecta más, qué nos afecta menos. Quedó así, nos íbamos tirando ideas y quedó así. Y el último punto es que te echen de lugares. A veces no podés estacionar donde querés. Y esto pasa cada vez más, porque hay cada vez más reglamentaciones, obviamente porque cada vez somos más. Nos pasaba que apenas empezamos a viajar en motorhome, a lo sumo nos encontrábamos a 1 o 2 viajeros,
Ahora cada vez que llegas a un lugar, por lo menos hay 5, 6, 7, 10 camionetas si es temporada alta. Entonces los lugares empiezan a tener sus restricciones y te empiezan a echar de los lugares más concurridos. Sin ir más lejos, hace poquito nos enteramos que prohibieron motorhome, por ejemplo, acá en Puerto Madero, que era un lugar donde los viajeros lo elegían estratégicamente cuando llegaban a Buenos Aires, porque es un lugar seguro, es un lugar lindo, tenés ahí nomás la costanera, y ahora lo prohibieron. Así está pasando en muchos lugares. Por eso es muy importante cada vez más que veamos cuáles son las reglamentaciones de cada municipio, de cada lugar, antes de llegar para no cometer ninguna infracción y que no te echen a medianoche, que pasa bastante seguido y es un garrón, porque aparte nunca te echan a las 3 de la tarde. Siempre te echan a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. La verdad es que hay muchísimas cosas más negativas y positivas. Si quieren que hagamos una parte 2, nos pueden dejar en comentarios o a nosotros nos encanta charlar de estas cosas. Si nos quieren proponer que charlemos de alguna otra cosa de la vida en motorhome o de nuestra experiencia, también nos dejan en comentarios y armamos un videito. Déjanos en comentarios cuál de estas cosas negativas crees que te afectarían más, o si estás viajando ya en motorhome, contanos qué es lo que más te afecta a vos. Conclusión, señores y señoras. Como pueden ver, hay un montón de cosas negativas, muchas más de las que nombramos, pero siempre, como dijimos antes, lo positivo pesa más. Tener libertad para hacer lo que uno quiere cuando quiera, a pesar de la carga mental y a pesar de los quilombos, siempre vale más que todos estos pequeños problemas que en definitiva se tienen en cualquier estilo de vida, distintos, pero se tienen igual. Así que si vas a emprender este camino de tener tu propio motorhome, está bueno que veas este video, que sepas las cosas malas para tenerlas presentes. Realmente nosotros no fuimos muy conscientes de muchas de estas cosas, por eso queríamos hacer este video. Y para no hacer súper largo esto, hasta acá llega el video, pero recuerden dejarnos temas para charlar en próximos. Nos vemos la semana que viene. Gracias por el aguante. Ya se vienen nuevos viajes, ya se viene todo el tema de viajar y de mostrarles el viaje. Mientras tanto, charlamos un poquito por acá. Un saludo grande y... acompáñanos. a ver qué pinta. Suscríbete. Y seguinos en Instagram también. Suscríbete. Ah, estamos en todas las redes como @ Viendo que pinta, ponele me gusta, suscribite, la campanita. Dale. todo eso.